Hola Julio, bienvenido. Muchas gracias Muchas por estar gracias aquí. a ti, feliz de estar al fin conversando de otro tema que no sea de espiritualidad. Hoy vamos a hablar de cosas terrenales. Sí, vamos a hablar de emprendimiento y justamente me encantó invitarte porque me gusta mucho el recorrido que has hecho tú siendo un emprendedor que hace las cosas de una manera auténtica, donde has podido crecer mucho, pero de una manera en que se siente propia, que se siente auténtica y le reflejas eso a tu comunidad. Ujú. Por eso sí me gustaría que fuera el tema del cual vamos a hablar hoy. Y te quería empezar preguntando, ¿con qué has visto tú que se complican más la vida a los emprendedores? Bueno, hay muchos factores, depende de quién, ¿no? Pero, a ver, de los que más he escuchado tiene que ver de la inmediata necesidad de financiarse con el proyecto. Ujú. Eh, no significa que no vayan a vivir de él, significa que van a vivir de él en algún momento. Y hay que tener una etapa, digamos, si la semilla para llegar a ser planta y tener un fruto se enterara todo lo que tiene que hacer, sería como el emprendedor que dice, no, demasiado trabajo, apenas soy una semilla. Pero si no hay semilla, no hay fruto. Y si no hay semilla, no hay tronco y no hay hojas. Entonces, saber entender de que el plan de realización es a largo plazo o a mediano plazo. La realización, o en todo caso, el logro, pero nos podemos ir realizando de a poco a medida que vamos encontrando el camino. En mi caso, por ejemplo, cuando yo descubrí que lo que más me gustaba era trabajar con gente, yo estaba en ese momento en un trabajo relacionado a la industria de los zapatos y, y no lo pasaba tan mal hasta que me enteré lo que me gustaba y ahí te empiezas a decir, bueno, pero en realidad eh, me pagan bien, no lo paso mal, pero podría estar mejor. Y durante ese último año, en ese lugar, fui financiando, por ejemplo, las clases que daba en Miami en ese momento todas las semanas. Entonces, financiaba, ¿qué significa? Significa que no vivía de eso, pero que además usaba los recursos. Por ahí me quedaba una hora, terminaba mi trabajo y me quedaba una hora extra en la oficina, en ese momento usando un computador. Estamos hablando hace 25 años donde conseguir computadores no era tan simple, donde no había internet. Después, bueno, sí, empezó a haber internet en algún momento de esa etapa, pero era apenas muy poquito, existían algunos correos electrónicos. Pero usaba esos recursos. Me quedaba en el trabajo para enviar, por ejemplo, en ese momento no había redes sociales, para enviar un correo con el contenido de la próxima clase. Entonces, si no hubiera existido ese lugar y si no hubiera existido esa transición que duró un año, quizás no me hubiera animado. Entonces, yo no te diría paciencia, porque si queremos tener paciencia solamente, nos cuesta, es una paciencia forzada. Te diría que deberíamos tener claro a dónde queremos ir, pero entender que estamos yendo. No es un lugar donde queremos llegar ahora, estamos yendo. Si tú tomas un vuelo en Lima y vas a Madrid y quieres llegar a Madrid, tienes que entender que primero tienes que ir al aeropuerto y pasarte casi 11 horas en el vuelo. Y después llegas. Y si pusiéramos cada hora de vuelo solo por un mes, serían 11 meses en tu camino. Entonces, lo que quiero lograr está allá, hacia allá voy. Todo indica que voy para allá, pero no puedo pedir el logro inmediato porque si no me frustro. Y yo creo que eso es uno de los más repetidos. Y lo otro es, y esto sería como secundario, no siempre es tan obvio, esto no siempre lo reconocemos, es darnos cuenta que el único que cree en nuestro proyecto es uno. A veces queremos que los demás nos apoyen, pero el único que vio eso es uno. Es decir, no tuvimos la posibilidad, aun cuando lo hayamos expresado, fueron palabras. Y de hecho, hay dos cosas. El otro no lo ve, y aunque lo viera, porque lo hizo, porque, bueno, porque es creativo, no va a tener la pasión que nosotros tenemos acerca de eso porque no es del otro. Entonces, entender que no es necesario que te apoyen. Si te apoyan, mejor. Pero si no te apoyan, no desgastes. Quédate con esa energía para hacer lo que puedas hacer. Pero empezar a hacer pasos pequeños, enfocados en lo que realmente quieres hacer, sabiendo hacia dónde vas y teniendo de alguna manera la voluntad de sostener más fuerte por dentro que por fuera lo que estás construyendo, yo creo que con eso los caminos se empiezan a abrir. Porque quizás, a ver, por ejemplo, si ponemos la analogía del viaje a Madrid, quizás yendo al aeropuerto, porque hay mucho tránsito, tú dices, quizás no llego. Pero una vez que estás sentado en el avión, aunque falten 11 horas, tú ya sabes que vas a Madrid.
Entonces, a veces ni siquiera es que llegue los clientes que estamos esperando. El primer cliente, ya es la primera hora, es decir, ya estoy en camino. ¿Te habrá pasado contigo cuando hiciste esta última transición hacia este espacio mucho más cercano a ti, donde quizás perdías 200 seguidores, pero los 5 que ganabas nuevos valían un montón, porque sabías que ya ibas hacia eso, ¿no? Totalmente, sí, y me encanta esa analogía porque siento que cuando nos ponemos como pequeños hitos y vamos celebrando que ya llegué al aeropuerto, que ya estoy en la primera hora de vuelo, entonces el camino se hace mucho más sostenible porque es como una Yes. maratón, o sea, ni siquiera una maratón, como si es un vuelo transatlántico, o sea, así es. Y si nosotros estamos pensando todo el tiempo en el destino, va a ser una tortura definitivamente. Entonces, saber que, claro, asegurarnos que ya tomamos el vuelo va para allá. Si tú vendes muebles y tienes un cliente que te viene a comprar muebles, ya estás en el camino. Claro. Ahora, si tú vendes muebles y viene un cliente a decirte, no vendes carros, bueno, debes revisar qué está pasando. Entonces, relájate, es decir, ya estás en el camino, estás sentado en el vuelo, hay que permitir que, bueno, que las cosas comiencen a ocurrir. Y allí sí está el trabajo cotidiano, pero no desde el esfuerzo y el sacrificio, sino desde el disfrute. Y desde, como tú dices, de la celebración. Y es, qué bueno que tuve este cliente. Lo que me compró no me alcanza ni para pagar 2 días de trabajo. Pero no importa, porque me compró, es decir, pudo valorar lo que tengo para dar. Sí, y muy interesante también lo que tú decías de que a veces cuando uno se alinea con uno mismo en este camino del emprendimiento, van a haber personas que nos dejen de seguir y eso al final no es algo para quejarse, sino es algo más bien para celebrar y decir, esas personas igual no estaban alineadas conmigo, quienes lleguen sí lo van a estar. Mira, sigamos con la analogía. Imagínate que en el vuelo a Madrid tú llevas gente que en realidad quería ir a Nueva York. Qué frustración tenerlos. Van a estar frustrados todo el viaje, porque dicen, no, nos equivocamos de vuelo, queremos salirnos de este avión. Entonces, ¿cuál es la tranquilidad de viajar con gente afín? Que están compartiendo el destino y también son parte de la fuerza, ¿no? Es decir, te hacen más fuerza 5 a favor que 15 o 20 que en realidad están ahí porque sí. Y esto se puede ver mucho en todo. Imaginemos que son potenciales clientes o es seguidores de redes sociales. Se puede ver mucho de cuentas sumamente abultadas en cantidad de número, pero donde lo que le llaman engagement es muy bajo. Porque en realidad están ahí porque les gustaron tus ojos. A ver, si tú, por ejemplo, si a ti te siguen porque les gustan tus ojos, está buenísimo, pero tú no vendes miradas, entonces Claro. no hay gente que te va a sumar. Y si están ahí porque les gusta tu ropa, está buenísimo, pero tú no vendes ropa, tú vendes un mensaje. Entonces, también quieres no descuidar a las personas sin contarlas, sin mirar la cantidad a las personas que están ahí por ti y por lo que estás dando. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Y en este camino ya imaginémonos que uno está ya más cerca de ese destino, ¿no? De Madrid, por ejemplo. Em, ¿Qué límites sientes tú que son importantes al momento de crecer en esta carrera? Porque a veces pasa que los emprendedores ya empiezan a crecer, entonces tienen bastantes clientes, tienen bastantes seguidores, y llega un punto en el cual se sienten un poco abrumados o drenados porque hay demasiada interacción, demasiadas cosas, les piden demasiado. ¿Qué límites son importantes en este caso para Mira, llegar bien ahí al destino? y de hecho límite es una buena palabra porque hay que ponerla para los dos lados, es como de balance. Ahí ya están las cosas suficientemente grandes como para tener equipo, pero los Ujú. recursos financieros no son suficientemente grandes como para tener equipo. Entonces, uno dice, bueno, o sea, o das el paso y contratas gente, pero si contratas gente, lo que estabas ganando se te va a disolver y no vas a tener suficientes recursos. Es un punto de quiebre donde uno debe elegir. Entonces ahí yo creo que hay que ser suficientemente claros, por ejemplo, depende de cada uno, pero con tus clientes, si vendieras un producto, claros en mostrarle tu capacidad y decirle, yo te quiero vender, pero dame tiempo. Es decir, y estoy aquí por ti y vamos a ver cómo lo voy a lograr, pero quiero que sepas, no esta cosa de mostrarse, que también es un fenómeno de redes sociales, donde nos mostramos como grandes compañías con un website, pero atrás somos uno. Uno. Entonces, claro, la promesa encierra un poco de estrés porque al final no vas a poder cumplir. Y rodearse de gente, mira, yo he tenido la fortuna, bueno, fortuna porque así lo medimos los seres humanos, pero en realidad ha sido parte es como consecuencia de la causa que en realidad es ir como claro que iba para Madrid. Siempre he encontrado gente que me quiere apoyar.
Apoyar, ¿qué significa? Que van a tener un rédito, generalmente financiero por eso, pero que no llegan a ser empleados. A veces tenemos nosotros desde la estructura, desde la vieja estructura, queremos construir una estructura donde haya empleados, de donde haya... Y a veces no caben todavía. Entonces, Ujú. dejémonos ayudar. Por ahí encontramos un amigo que tiene un día libre y que nos dice, te voy a ayudar. Aceptemos eso en un principio. La mayoría de mis organizadoras de eventos en Latinoamérica son personas que nunca habían organizado un evento. Y hoy son organizadores de eventos la mayoría de ellas. Pero ¿por qué me dejé acompañar? Porque el que organizaba eventos no me iba a organizar a mí, porque lo que yo producía no era interesante para un empresario. Pero a su vez yo quería organizar eventos. Y las únicas disponibles eran estas personas que a su vez habían leído un libro, me dijeron, Julio, ¿por qué no vienes a Perú? Bueno, hagamos algo, entonces empecemos a crecer juntos. Entonces, yo creo que también es un momento donde no hay que depender de las estructuras conocidas, sino empezar a crear pequeñas estructuras a partir del valor que los demás nos dan. Hay personas que nos van a querer acompañar, hay personas que no tienen interés financiero, o en todo caso, van a tener un interés financiero porque necesitan vivir, pero nos van a dar el doble de lo que le pagamos. Esas son las personas que queremos cerca en un principio. Y bueno, y de última, o en mediano plazo, van a ser las personas que van a ser pilares en nuestra estructura. Si tú puedes ver la mayoría de las grandes estructuras, sobre todo de estas nuevas corporaciones, al lado de la persona que tuvo el sueño, la mayoría son amigos, gente muy cercana, luego vienen los empleados. Pero son personas que han compartido el sueño y conocen de cerca lo que ha pasado. No llegaron aquí con una idea, contribuyendo con una idea, digamos, empresarial, sino vinieron con una idea que iba a contribuir a construir tu sueño. Entonces yo creo que ese paso es fundamental, porque aquí tenemos miedo. Claro. Por un lado, a ver, por un lado tenemos miedo de confiar, y por otro lado tenemos la necesidad de crear estructura para sentirnos grandes. Es como, tengo 15 años, pero me quiero poner tacones para que ya crean que ya tengo 18. No, tienes 15. Entonces, acepta la ayuda, acepta que vas a usar de momento un taconcito bajo, pero y quizás no sean tuyos porque no tienes plata para comprarte los tacones, pero te lo van a prestar una amiga que tiene unos tacones lindos. Digamos, entrar en un sentido más de colaboración y cooperación. Creo que eso es el primer paso para expandirse. Sí, y sabes también en qué pensaba que es importante que uno mismo conozca sus propios límites al inicio, porque a veces, como tú dices, queremos ser la gran corporación o nos comparamos con alguien que tiene un equipo súper grande detrás y no nos damos cuenta hasta dónde podemos dar nosotros en esa etapa en que estamos en nuestro emprendimiento. Entonces, no le ponemos buenos límites a los demás porque no los tenemos claros nosotros tampoco. Bueno, ahí pones una palabra sobre la mesa que es muy interesante y es compararnos. A Mm, veces queremos crecer para ser tan grandes como los otros. O creemos que si tenemos un equipo de 15, como tiene aquella compañía que ya creció, ya nos va a hacer grandes. No, el equipo es consecuencia, no es causa. No es que si tengo un gran equipo van a pasar grandes cosas. No, a medida que me pasan grandes cosas necesito agrandar mi equipo. Pero también eso es, bueno, creo que esto la mayoría de los emprendedores lo tiene claro, pero es bueno recordarlo porque he escuchado historias como estas, ¿no? Pero al final me gasté todo en el equipo y me quedé sin nada. sí, o sea, si yo de hecho te cuento, les cuento a quienes nos van a escuchar que cuando yo empecé a emprender en los primeros 6 meses, o sea, habían 3 personas que me ayudaban, me tomaban fotos profesionales y todo era así muy, muy caro, carísimo. Y luego me fui dando cuenta que no necesitaba tanto, sino que lo que yo quería era compensar quizás ese miedo, esa inseguridad que yo tenía al empezar De con acuerdo. esas cosas, exacto, para verme más entre comillas profesional, ¿no? Podríamos decirlo así, Sorka, que lo último que invierta sea dinero. Invierte tiempo, invierte noches, invierte ganas, invierte todo lo que quieras. Y después, si hace falta, invierte dinero. Porque al final lo que quieres comprar con dinero, generalmente en un principio es lo que tú también puedes hacer. Y la diferencia, volvemos al punto uno, que si tú lo haces, si tú te sacas una foto, si tú te sacas una selfie, es posible que sea mucho más, tenga mucho, quizás no sea tan buena como la de un fotógrafo, pero va a tener mucho mejor resultado que la del fotógrafo, porque eres tú detrás de la cámara. Entonces, nada de lo que hagas tú va a ser insignificante para la gente, pues la gente lo siente. Y ese ha sido, yo he tenido equipo, digamos, en cuanto a conferencias y esto, bueno, tuve que hacerlo porque eran diferentes ciudades, pero con las redes sociales yo recién tuve equipo hace 5 años. Es decir, durante casi 12 años
yo me trabajaba todas las mañanas mis redes y hacía mis Wow. cosas y lo hacía pésimamente mal, bajo el ojo que hoy tenemos de criterio, pero aprendí. ¿Y sabes qué? Hoy tengo un equipo, pero nadie sabe más de redes que yo. Porque, digamos, son chicos de 20, de 22, 25, que es cierto, han crecido con las redes, pero yo las vine a hacer. Yo sé lo que pasa detrás. Entonces, es como, y no significa, no digo con la soberbia de que sé más que ellos, sino de, hay un conocimiento de la calle, es decir, yo he pateado la calle, sé lo que pasa. Entonces, por más que te reúnas con gente que es profesional, nadie va a saber tanto de tu proyecto, de tus planes como tú. Sí, yo recuerdo que una vez cuando conversábamos tú me decías que no era necesario a veces ponerse este abrigo tan caro encima, ¿no? Que es lo que a veces los emprendedores queremos hacer Sí, sí, sí. para sentirnos valiosos, sino que uno mismo es valioso de por sí y el brillo tiene que salir de uno, no del abrigo que uno se pone, por Bueno, hacer la y eso, analogía. ahí volvemos al tema anterior. Si te valoran por el abrigo, esa persona la quieres. Excepto que vendas Exacto. abrigos. Si vendes Claro. abrigos, Sí, y de hecho me has hecho recordar que yo al inicio, como contrataba un diseñador para mis gráficas, una chica me decía, yo te sigo, yo te seguía porque me encantaban tus diseños de las gráficas. Y yo decía, pero lo importante es el mensaje, ¿no? Entonces, sí, interesante, interesante darse cuenta de eso. Y cuéntanos, Julio, ¿cómo haces ahora tú que ya tienes varios años en esto para manejar esta gran cantidad de mensajes que recibes en las redes sociales? Porque yo veo, o sea, cada publicación tuya tiene como 500 comentarios y ya me imagino los mensajes. mira, voy a traer a la mesa otra vez una palabra que tú pusiste que es límites. Ujú. Para mí las redes forman parte de mi día 2 veces al día. Un Mm, ratito en la mañana, un ratito por la tarde. La primera publicación sale a las 5 de la mañana, entonces yo a eso de las 9, que ya hay muchos comentarios, todos los días, no importa dónde esté, yo dedico una media hora. Y respondo a todos los comentarios que están en el feed. ajá, Trato de todos, me disculpo si alguien no lo ha hecho porque puede pasarme, pero trato de que todos tengan al menos un like. ajá, Porque cuando le pones un like, que en realidad no cuenta nada para Instagram, pero para la persona que lo escribió es un aviso de que se lo leí. claro, claro. Aquí estuve, pasé por aquí y gracias por hacerlo. Y si hay alguna pregunta en la que siento que puedo abrir una respuesta corta, porque a veces también hay preguntas que son de terapia y bueno, uno no Sí. puede responder ahí. Pero si es una pregunta corta, la respondo. Y luego vuelvo a hacer lo mismo a la tarde. Los DM, muy poquitos. Y también fui acostumbrando, y esto lo fui diciendo, no, o sea, si quieren que se los conteste a alguien más, ponemos a alguien que conteste DM. Pero, ¿qué sentido tiene si quieren hablar conmigo? Y yo no tengo ese tiempo. Igualmente Claro. pasó con los emails. Entonces, ¿qué fui haciendo con eso? Fui construyendo espacios donde hubiera una continuidad a eso que sea real. Entonces, ahí nació Te Escucho, que es el podcast, donde pueden dejar mensajes. Y ahí también pones un filtro, porque sabes que mucha gente escribe DMs, que son mensajes directos en Instagram para los que somos más viejos y no sepan de qué se trata. Eh, y lo escriben impulsivamente, ni siquiera quieren una respuesta. Y me di cuenta porque una vez que yo respondí, una vez me dediqué a responder DM, y la mayoría de las personas me dijeron, ay, no esperabas que me contestaras, pero me habían hecho una pregunta. Es decir, Claro. en ellos no esperaban la respuesta, lo que querían era descargarse. Ahora, Ujú. formular una pregunta, buscar el WhatsApp, enviar un mensaje de voz, ya es un filtro donde hace que la gente que realmente tenga un interés de conocer la respuesta llegue. Entonces, por ese lado lo canalicé. Y por otro lado, creamos la comunidad. Entonces, en la comunidad aplico más o menos lo mismo. En la comunidad, digamos, es mucha gente, no puedo atender a todo el mundo, pero creamos un día para encontrarnos, que es los miércoles. Entonces, debajo de cada post dentro de la comunidad tiene un espacio para dejar una pregunta y yo los miércoles de 6 a 7 de la tarde imprimo todo aquello, porque todavía trabajo con papelitos como este que no están viendo, pero los imprimo. Todavía el papel, me gusta el papel. Y ese día respondo. Y si llega a las 7 de la tarde, 7 y cuarto, y me quedan, digo, seguimos el próximo miércoles. Pero de esa Claro. forma me fui administrando. ¿Por qué? En principio porque nadie puede crecer y puede seguir haciendo todo. A medida que creces tienes que saber que hay cosas que no. Exacto. Pero no puedes tampoco
dejar a la gente en el aire, ¿no? Entonces tú dices, esto ya no, pero para esto ahora está esto. Entonces tú, ¿sabes? Vas buscando la manera en la que las personas se sientan que van creciendo contigo y se sienten atendidos. Pero así me lo Claro, fui organizando. sí, es crear nuevas estructuras, nuevos espacios y sabes también que me gusta mucho lo que tú decías de tampoco dejar a la gente en el aire, porque yo me acuerdo cuando yo fui a tu primer retiro en Medellín, yo tenía esta idea, ¿no? Que wow, Bebione, que tiene tantos seguidores y todo eso, y decía, de repente va a aparecer un ratito en el escenario, habla y después se va. Y a mí me sorprendió mucho cuando yo llegué al retiro y tú nos abrazaste a cada uno, incluso me dijiste, tú vienes desde Perú, y yo, wow, ¿cómo sabes que vengo desde Perú? Entonces, súper lindo el trato, súper cálido, tú comías con nosotros, entonces de verdad es eso, ¿no? O sea, claro, entiendo que en el retiro es diferente porque somos 30 personas, 20 personas, pero es crear esos espacios, entonces como tú dices, tus seguidores van creciendo contigo, pero tampoco Claro. te drenas ni te agotas. Y de alguna manera ordenas el servicio. Porque el Claro, que está en las redes escribe un DM, pero el que realmente quiere más te va a mandar un mensaje al podcast. El que quiere claro. más, quizás, no sé, toma un curso contigo. Y el que quiere más, eventualmente va a viajar contigo. Va. Pero sabes que la gente que va a llegar a un bootcamp o que va a llegar a un retiro o a un viaje, es una persona que ya todas esas primeras necesidades las tiene cubiertas, con la que ya hemos hablado al menos una vez. Entonces, de esa forma también puedes atender a cada uno en su espacio, ¿no? Es como que los más familiares, los que se han ganado la confianza de familia, corresponden a un espacio, y los que están llegando de paso, que todavía hacen ruido, están un poco más allá. No porque uno los ponga, sino que ellos mismos se van poniendo. Claro, Y eso creo que es también una labor personal, porque más allá de que tengas un equipo que trabaje para ti, nadie conoce, digamos, la distribución del tiempo tiene mucho que ver contigo, no con una agenda formal. Entonces tú tienes que ir decidiendo hasta dónde sí, hasta dónde no, y lo que he visto que eso lo has ido administrando muy bien también tú. ah, sí, poco a poco, en verdad, yo veo que emprender tiene mucho que ver con el autoconocimiento, porque a mí me toca sentarme todas las semanas a mirar, y yo lo hago de verdad, porque una época terminé muy cansada, muy drenada y hasta enferma, entonces dije, no quiero volver a ese punto. Y ya me toca todas las semanas, al menos una vez por semana, ponerme a escribir y ver qué cosa me cansó, qué cosa me drenó, qué me representa, qué no me representa, porque siento que es la única manera de crecer con bienestar y de manera consciente. Sí, crecer junto con tu proyecto y no que tu proyecto crezca más que tú para que tú quedes chiquita y tu proyecto grande y te ahoga después, ¿no? Exacto, exacto, sí. Y ahí también viene qué tipos de espacios abrir, ¿no? Porque, por ejemplo, a alguien como tú le puede encantar hacer una conferencia frente a 500 personas, pero, por ejemplo, a mí me gustan perdón, los grupos más pequeñitos, Ujú, ¿no? Y ujú. con eso me siento feliz. Entonces también es ver, más allá de lo que vemos que los demás disfrutan, ¿qué disfrutamos hacer nosotros? De acuerdo, de acuerdo. Y ahí otra vez entra el tema de la comparación. A veces creemos, por ejemplo, me he encontrado con gente que realmente no tiene interés de ser conferencista, pero siente que tiene que hacerlo porque es una forma de ser exitoso en este momento. No, si no vibra contigo, lo tuyo no es dar conferencias. Y a lo mejor ni Claro, siquiera sentarte a escribir un libro, quizás hacer videos, no sé, y quizás no hacer nada de eso. Y quizás no es ni siquiera estar en redes sociales. Yo conozco gente que no está en redes, que es casi como impensable en estos tiempos, pero se comunican por correo y tienen una red de gente que van conociendo, porque a ellos les funcionó la red social más auténtica, que es el boca a boca. exacto. Entonces eligen no exponerse tanto, pero saben que lo mejor que ellos pueden, crecen a partir de la recomendación de sus propios clientes. Y a lo mejor funciona Sí. eso, porque hay gente que se estresa con redes, entonces yo en esos casos les digo, pues suéltenlas, o sea, no tiene sentido el sacrificio. Exacto. Sí, yo también creo que ese es uno de los motivos por los cuales los emprendedores se estresan más y se complican más, que buscan cosas que no se sienten propias. Y a veces también ven a alguien disfrutar tanto de lo que hace que creen que ellos tienen que hacer eso mismo. A mí, por ejemplo, me dejó pensando cuando viniste a la última conferencia acá en Lima, te vi disfrutar tanto, tanto, tanto de lo que hacías. Yo me acuerdo que estaba en la primera fila y sentía tu energía. Estaba muy cansado físicamente porque venía de Machu Sí, Picchu de 10 justo. días. Sí, y aún así era como que yo podía sentir tu energía y era como que, wow, realmente estás súper feliz. Pero yo me acuerdo que ese día, bueno, al día siguiente cuando me desperté, dije, voy a hacer una pausa en mi emprendimiento. Y ahí empecé desde esa fecha a ver qué era lo que se sentía bien para mí, qué no, porque yo dije, yo quiero disfrutar de lo que hago tanto como él.
O sea, no dije quiero hacer lo mismo que él, sino quiero disfrutar tanto como él. Porque ¿de qué vale si no emprender, si va a ser una tortura? Mira, y ahí hay un mensaje en tu carrera o en tu camino, hay un mensaje que ayuda mucho, y es que tú descubriste tu propósito en tu propia debilidad también. Sí. Porque a partir de ponerte límites te diste cuenta de esta definición de paz, que es lo que tú proyectas, ¿no? Con tu proyecto, que promueves, o explicas, o acompañas. Y entonces también eso es interesante, es decir, ver qué nos pasa, porque quizás si estamos, no sé, si tenemos cierta predilección por algo en particular dentro de ese proyecto, quizás el proyecto va por ahí, no por donde yo pensé que tenía que ir. Entonces, hasta las debilidades personales o hasta los fracasos o hasta los dolores, lo que sea que estemos experimentando, siempre nos dan mensajes de por dónde ir. Sí, totalmente. Y yo creo que nos reflejan también a veces, aprendemos como por contraste, ¿no? En base a quién no ¿De somos, acuerdo? nos toca un golpe y es como que, bueno, en base a esto puedo ver qué es lo opuesto y eso es lo Sí. que yo soy. Y sabes qué, Sorka, somos humanos y en el principio son los contrastes. Aprender a Sí, contrastes después de 20 años a hacer ese camino, nos dice, bueno, todavía, o sea, no lo vio, pero al principio es el contraste. El niño aprende a caminar cayéndose, empieza a hablar balbuceando, entonces al principio es el contraste, es natural, no podemos castigarnos por eso. Digamos que el error es lo mejor que nos puede pasar. sí, de verdad que al comienzo, como uno no sabe lo que quiere, le llegan los clientes pesadilla, entre comillas, ¿no? Claro. Te pasa de todo. Y ahí es donde uno creo que se tiene que aferrar mucho a ese deseo tan grande que tiene en su corazón, ¿no? A eso que siente, a su propósito, pues. Y eso hace que uno no se rinda a pesar de todo lo que va sucediendo en el camino. Sí, recuerdo en tus primeras experiencias de coaching con tus clientes, en los que te sentías como agotada y un poco agobiada con un par Sí. de personas. No por las personas, sino por todo este esfuerzo que le ponías, hasta que te diste cuenta que esa no era la manera. Pues bueno, gracias a esas experiencias pudiste encontrar tu propia voz, tu propio sonido dentro de este mundo. Exacto. Y de alguna manera también el que se sienta algo tan feo, tan incómodo, hace que luego uno sienta lo opuesto y pueda disfrutar más también y decir, wow, esto sí se siente bien para mí. Nadie valora la libertad más que un preso, aquel que ha estado preso. Tal cual, tal cual. Sí, qué interesante. ¿Y cómo lidiaste, Julio, con esa culpa que es natural que aparece en nosotros al poner límites, de no parecer el malo quizás cuando decías, mira, no, no voy a responder todos estos mensajes, ¿no? O en la conferencia no podré responder todas las preguntas que me hacen porque son muchas personas. Mira, te diría que en eso no tuve mucho que lidiar porque yo me perdoné ser malo desde niño. Mm, Yo siempre he sido en mi grupo de la escuela, en mi pueblo y demás, siempre he sido el rebelde y el rebelde era el malo, porque el distinto es el malo. Eh, entonces, como que yo estaba curado de eso. Tenía ya la piel la tenía dura. Entonces, nunca me ha costado tanto poner límites y poner. Al contrario, a veces lo he tenido que suavizar, porque por ejemplo, si para mí algo es no y no, pero entendía que la otra persona tenía que escuchar por lo menos una explicación. Entonces tuve que aprender como a edulcorar un poquito mis límites y explicar un poco por qué no y demás. Pero yo siento que en eso mi aprendizaje no ha pasado por allí. ujú. Y quizás por eso me ha ahorrado muchos disgustos también, porque la mayoría de los conflictos que tenemos en el camino tienen que ver con no haber puesto límites. Totalmente, sí, totalmente de Hasta en lo acuerdo. financiero, hasta en lo financiero. Sí, sí, de hecho. Em, ¿Y cómo haces para tener esa conexión contigo y sentir cuando algo ya fue suficiente y no llegar a ese punto en que te desborda? Porque siento que a muchos emprendedores, o nos ha pasado, nos pasa que nos damos cuenta que ya atendí a demasiadas personas o hice demasiado cuando me cansé, cuando me enfermé. ¿Cómo darnos cuenta desde antes para no llegar a ese punto? Mira, lo primero que cambia es el humor. La mente nunca te lo va a decir, porque la mente es la que sigue viendo aquel sueño y mientras pueda agrandarse, va a agrandarse. O sea, si por la mente fuera, le agregaría 7 horas al día, se endeudaría 7 veces más, dormiría 5 horas menos, porque la mente quiere comerse todo. Sí, Eh,
como que la mente no se da cuenta que aquí abajo hay un cuerpo humano que necesita ciertas cosas, ¿no? Entonces, el cuerpo lo hace saber. Ahora, el cuerpo te lo hace saber a mediano plazo porque ya o te enfermas, te debilitas, te pasa algo, pero en el preámbulo está el sentido del humor. Perdemos el sentido del humor. Es decir, cuando tú te sientas a trabajar en lo que más te gusta, pero no tienes una sonrisa en la cara, ahí es el momento de revisar qué está pasando. Cuando estás con personas de tu equipo que sabes que están ahí por ti, pero las maltratas o les contestas mal, algo está pasando. Entonces yo te diría que los cambios de humor generalmente son los primeros que nos avisan de que algo ya está yendo hacia un extremo, de que hay que revisar por dónde, ¿no? Perfecto. Sí, creo que es bueno ir chequeando, si es posible todos los días, ¿no? Cómo uno se va sintiendo. De acuerdo. Esto que tú haces es muy útil hacerlo semanalmente. Ujú. Eh, quien no tenga esa disciplina al menos de vez en cuando y quien pueda que lo haga todos Sí, los días. Pero tener sí. conciencia de parar y decir, momento, ¿cómo me siento hoy? O cómo me he sentido este último tiempo, por qué me he sentido así, por qué me he sentido así, y empezar a ver por dónde uno está poniendo la atención. Sí, y sabes que una buena forma de hacerlo y no olvidarse es algo que, bueno, de hecho yo lo hago todos los días ahora que me dices eso, porque yo, o sea, yo lo primero que hago en la mañana es pensar cómo me siento hoy, cómo amanecí hoy. Y Ujú. a veces me doy cuenta, pues, o sea, estoy medio gruñona, digo, ok, entonces, ¿qué pasó, no? O sea, no analizo mucho porque si no sería un hábito tan pesado que no lo haría, pero me dedico 3 minutos, 5 minutos y veo qué necesito hoy día. Y ahí hay respuestas interesantes siempre. Y sabes que también, y estoy pensando mientras dices eso, qué es lo que yo hago. Yo me he salido de las agendas fijas, de esto de que, ¿Ya? bueno, entonces el martes voy a hacer esto, a las 3 de la tarde voy a hacer esto, excepto, por ejemplo, esta llamada contigo o algo que yo tenga que concertar una hora. Lo Claro. demás lo dejo más o menos libre. Y yo sé que esta semana debo hacer esto. Pero, por ejemplo, si, no sé, mañana iba a grabar todo el día videos, pero me levanté de mal humor, no los voy a grabar, porque lo voy a pasar mal, además se va a notar, y Sí, no tiene sentido. Entonces, ¿qué voy a hacer ese día? Quizás ese día me sirva para sentarme a escribir, porque mi mente se va más allá de las emociones, entonces a mí me sirve sentarme a escribir porque me drena. Entonces también es como preguntarme por la mañana cuando me levanto, ok, ¿en qué voy a ser útil hoy? Y voy a tener mi lista de tareas, pero quizás lo que pensaba hacer el lunes lo voy a hacer, o el sábado lo voy a hacer hoy, y esto lo postergo para mañana, y nos vamos siendo flexibles. Eso lo he aprendido este año con la cuarentena, porque hasta marzo yo viajaba mucho, y bueno, y ahí había unos horarios muy fijos. Yo estaba un poco esclavo de esos horarios y no me di cuenta que estaba tan esclavo de los horarios. Pero claro, los vuelos no los maneja uno, los tiempos en aeropuerto, los horarios de conferencia, los check-in del hotel, por ahí tú llegas a las 11 de la mañana en una ciudad, pero el check-in es a las 3 de la tarde y no hay sí. habitación, entonces no hay mucho, y podrías aprovecharlo para sentarte a escribir, pero ¿dónde? Porque en el lobby del hotel hay ruido, entonces uno depende. Y este año que he estado mucho más tiempo en casa, que es lo que la mayoría de las personas que hacen lo que nosotros hacemos les pasa, están en sus casas, ¿no? La mayoría de Ujú. las personas tienen su oficina en casa y demás. Tenemos esa libertad. O sea, no tenemos un jefe arriba, no tenemos un reloj que nos persiga, ¿por qué nos perseguimos nosotros? Y si por la mañana no queremos hacer nada, hagámoslo la noche y digamos, me tomo la mañana, me voy al gimnasio y comienzo a trabajar a las 3 de la tarde hasta la hora que termine y quizás termino a las 11 de la noche y está bien, porque al día siguiente quizás duermo más horas, me voy acomodando. Yo creo que Exacto. la idea esta de tener horarios fijos y demás es una idea muy noventosa, muy años 90, ¿no? Esta motivación de que tienes que tener la agenda. No, yo creo que estamos en tiempos donde la flexibilidad tiene que ser real y no en las grandes decisiones, sino en lo cotidiano. Y si algún día, Sí. no sé, queremos quedarnos en un almuerzo 4 horas porque salimos a comer con alguien que nos gustó y conversar, nos quedamos, ¿no? Y venimos más inspirados para lo que sigue. Empezar a ser más flexibles. Ese es otro punto. Sí. Y yo creo que a los emprendedores es algo que les cuesta a veces, ¿no? Como muchos venimos del mundo corporativo y eso con los horarios tan Claro. fijos, es como pensar, no, tengo que hacer tal y tal cosa a tal hora y en verdad, ¿quién dice? Nadie, nosotros, nuestras propias creencias, nada más. Y me gustó mucho esa pregunta que tú hiciste y creo que voy a, de hecho, agregarla a mi rutina diaria. ¿En qué puedo ser útil hoy en base a cómo me siento?
Ajá, ajá. Porque además, y fíjate, ni siquiera es una pregunta así como filosófica, es real. Ujú. Si tú vas, no tienes energía o no tienes intención de hacer algo, no va a ser útil. Lo vas a hacer, pero va a ser inútil. Porque si te sientas a escribir sin ganas de escribir, va a ser inútil que escribas, no te va a servir. Es más, puede que te pases 3 horas escribiendo, cumple con 3 horas de escritura, pero al día siguiente cuando lo lees, dice esto no va ni para atrás ni para adelante. No tiene sentido. Entonces, digamos que la utilidad va a estar determinado no porque lo hagas, sino desde dónde lo haces. Y si no hay energía para hacerlo, lo postergas. Está todo bien. Totalmente, sí, y el efecto es distinto. A mí, de hecho, me pasó hace como 3 semanas más o menos, grabé unas historias para vender un taller que iba a hacer. Y yo me vi en las historias y en verdad yo dije, o sea, no tenía ganas de grabarlas. Y cuando las vi dije, acá no me va a comprar ni dos personas, ¿no? Y dije, no, las grabo después. Y luego las volví a grabar en otro lugar, con otro fondo, Yo me sentía distinta. Y esas fue las que subí, pero se las mostré a una amiga y le dije, mira, estas eran las historias originales que grabé. Me dice, uy, Sorka, qué diferencia. O sea, no, yo no compraría la de las primeras, me dijo. Eso responde justamente a esto. Yo tengo, ya trabajando con el equipo y en el equipo requieren cierto orden y a veces, ahora ellos conocen mi flexibilidad, pero me Ujú. piden fechas, ¿no? Es decir, queremos esto para tal día y a veces me dicen, queremos un video que diga esto y que, no, momento, el video o sea, lo voy a hacer yo, entonces yo no sé qué voy a decir hasta que prenda la cámara, déjenme hacerlo. Y también eso es importante, ¿no? Y la certeza que hablábamos al principio de que nadie sabe más que tú cómo hacer tu trabajo. Entonces, Mm. puede haber gente, ahora nosotros tuvimos una consultora de marcas, porque nada, el equipo decidió que teníamos que tener una consultoría, bueno. Y la persona viene de ser exitosa con marcas y demás, pero yo la verdad siento que no me aportó mucho, porque nadie conoce mejor mi marca que yo. Entonces, al final, de alguna manera, lo que hizo ella fue darme certeza en aquellas cosas que yo no había validado de la marca, porque es como tan auténtico que uno dice, bueno, pero al final esto es valioso. Y viene alguien y te valida, te dice, sí, eso es valioso, pero no pudo aportar mucho. Entonces, yo creo que creer más en nosotros, darle más valor a lo genuino que tenemos para dar, aunque sea muy diferente, de hecho, a veces el que sea diferente es lo mejor que nos puede pasar. Conversando con el equipo, yo tengo un problema de marca, entre comillas, y es que todavía no puedo definir qué es lo que hago. Esto creo que alguna vez lo habíamos hablado, hace unos años. Vale. Yo pongo comunicador, pero hago demasiadas cosas para poner un nombre que represente todo lo que hago. Entonces le digo, ese es un problema, pero a su vez no deja de ser una buena noticia, porque lo que hago no hay ni siquiera, no tiene una referencia de otro que haga lo más o menos similar para decir, bueno, le tomo la idea a esta persona. No, entonces, y eso, o sea, llegar ahí es muy valioso, porque lejos de sentirnos perdidos, deberíamos sentirnos que nos hemos encontrado. Es decir, si no me parezco a nadie, es lo mejor que me puede pasar. Y si no encuentro palabra para definirme todavía, es una gran noticia. Significa que nadie está haciendo de la manera que yo hago las cosas. Entonces, ese punto de vista, que podría ser como terrible para alguien que, entonces, me lo he escuchado, ¿no? Como estoy perdido. No, no estás perdido, te has encontrado. Lo que pasa es que estás rodeado de un equipo que quiere encajarte en algo que no tiene que ver contigo. Sí, Eh, y sí, le pasa mucho a las personas en mi comunidad que son multiapasionadas, ¿no? Entonces, exacto, multiapasionado. sí, sí, y yo creo que no hay problema con eso si uno le da cierta estructura. Es como tú que Claro, cada mes tienes un tema. Yo cada 3 meses ahora estoy trabajando con temporadas, entonces hay un tema también, entonces no es que hable de todo un poco durante todo el mes. Y siento que sí, la gente como que se enfoca y ya sabes, estos 3 meses vamos a hablar de este tema, ¿no? Y sí, yo, lo importante, Sorka, es que cuando te escuchen, no importa de lo que hables, te pueden reconocer. Es decir, tú claro. estás hablando de cocina, o estás hablando de plantas, o estás hablando de filosofía, pero de lo que hablas, ya tu comunidad empieza a saber que esa es la voz de Sorka, esa es la visión de Sorka. Y yo creo que ese es no, no importa tanto en sí el tipo de mensaje, sino quién está ofreciendo, ¿no? Es tu propia visión. Cuando llegas a ser reconocida en ese espacio, creo que es como una marca muy grande en el mundo, porque, por ejemplo, dentro de las personas, dentro de lo que se conocía profesional, como profesional, era si tú estudiabas abogacía, ya eras abogado, y ser abogado te daba un nombre. Y la Ujú. idea es que tú, aunque estudies abogacía, seas Sorka.
Entonces creo que esto es nuevo, ¿no? Es animarnos a que nuestro sello transpire a través de lo que hacemos, no importa lo que hagamos. Sí, y que las personas al final yo creo que, o sea, van a nuestros talleres, conferencias o demás para sentir eso que les hacemos sentir también, ¿no? A Totalmente través de de acuerdo. nuestro disfrute, de nuestra autenticidad. Y a veces siguiendo demasiadas recetas, demasiados consejos que no se sienten propios, es donde nos perdemos y donde no disfrutamos y no generamos ese efecto. Al final, cuando alguien se encuentra con una persona que va, entre comillas, a consumir a través de las redes sociales, con un producto, con lo que sea, lo que está buscando es exactamente eso que tú mencionas, que es la experiencia. En nuestro caso, que lo que vendemos, entre comillas, son ideas, que es algo muy, muy volátil. Lo que nosotros decimos se dice por muchos lados. O sea, tú lo googleas y vas a encontrar muchas cosas. Pero lo que sienten contigo, no lo sienten, por eso te eligen a ti. Entonces, el verdadero regalo que tú traes es tu esencia y es tu presencia. El mensaje es la bandeja, tú le traes un café, el café es el mensaje, pero la que trae el café es la que les importa a ellos, que eres tú. Claro, exacto, sí, y creo que es muy importante poner el foco ahí, ¿no? Porque a veces nos vamos a poner el foco en el otro lado, En la que es bandeja. como, Sí, exacto, sí. exacto, y ahí es donde nos perdemos y donde muchas personas se estresan. Y saber también que esa comunidad tan especial, de ese nivel tan alto, no necesariamente va a llegar en una semana o en 2 días, van a tomar a veces años. De hecho, bueno, tú conoces esa parte de mi historia que le voy a contar a los demás cuando yo en Facebook tenía 20.000 seguidores y era como que yo te decía, Julio, pero si me atrevo a ser auténtica, de repente voy a perder seguidores y tú me decías, sí, vas a perder seguidores, pero justamente son los que no están alineados contigo. Y fue así, pero yo estaba tranquila cuando los números bajaban porque habíamos hablado de eso y era como la analogía del avión que hablamos hace un rato, o sea, si no querían ir al mismo lugar que yo, ¿de qué sirve? Bájense. Sí. Sí. Y quizás también, eh, para tenerlo en cuenta, no nos miremos a través de los números. Yo siento que Mm. estamos en un tiempo donde números y porcentajes los usamos para darnos valor. No nos valoremos a través de los números. Valorémonos a través de la experiencia de las personas con nosotros. Eh, Mi comunidad es relativamente grande o pequeña, depende con dónde la pongas. Pero lo que yo recibo de la comunidad es gigante. Es decir, la experiencia de la gente es es la forma de que yo valoro mi trabajo. Entonces, cuando vemos cuánto crecemos, eso le importa a quienes llevan finanzas para que nos alcance para pagar el salario a todos los del equipo y podamos seguir avanzando. Ese es un tema, pero mi verdadera ganancia es la experiencia. Entonces, si el que lleva adelante el sueño solo se va a medir por números y porcentajes, yo creo que está ya comprando un ticket que no lo va a llevar, el vuelo va a pasar de largo por Madrid y va a parar en África. Sí, y yo creo que también eso nunca es suficiente, ¿no? Porque a mí me ha pasado, o sea, es como que, ah, ya, primero tuve 100 likes, luego tuve 200, ¿no? Y es como que siempre ya está, interviene el ego, porque es, uy, en la siguiente publicación, ¿qué tal si no llego a tener tantos comentarios, ¿no? Y ahí el ego se cuela y no es justo definir nuestro valor a través de esos ojos. En cambio, a Sí. través de la experiencia es muy diferente. Sí, y también, y sé que tú ya no lo haces, pero hay muchas personas que lo hacen, no creemos contenido en base a esos porcentajes tampoco. Porque decimos, ah, esto Mm. fue lo que pegó, me voy a ir por ahí. Y no, porque te vas a ir por ahí, pero eso va a dejar de funcionar 2 semanas después. Y tú ya te fuiste del camino, no pierdas el camino. Tu camino va a tener subidas y bajadas, habrá posts de 1.000 likes, habrá posts de 5 likes, habrá posts de 10.000 reproducciones y otro que por un post tú puedes llegar a cambiar tu historia porque a partir de ese post pasó algo. O no, pero lo importante es que tú sigas haciendo el camino. Yo creo que el estar tranquilo de que uno está haciendo su propio destino y que no está armándolo, no está modificándolo, no está escapándose, creo que al final es lo que más nos va a pesar, ¿no? Es ser infieles a nosotros mismos. Sí, totalmente, porque igual de qué van a valer tantos seguidores y tantos likes si no nos vamos a sentir bien. Más bien vamos a querer cada vez más para llenar ese vacío que nunca se llena. Yo digo que la plata que te ganas por algo que no te hace bien, la terminas gastando para comprarte cosas que crees que te vas a hacer bien. Entonces al final terminas igual pobre y desgraciado, ¿no? Miserable. Entonces la idea es que si no vas a tener todo eso
que no te vas a poder comprar todo eso, no importa. Ya te vas a sentir una persona útil, una persona valiosa, sin necesidad de valorarte por eso que estás comprando, por esos números y porcentajes. Pero bueno, es un camino también, ¿no? Es decir, a veces hay que Sí, tener eso para perderlo y darse cuenta de que no era por allí. sí, totalmente. El contraste del que hablamos hace un El rato. contraste necesario, sobre todo en los primeros tiempos. Sí. Y cuéntanos, ¿alguna vez te pasó que tuviste la oportunidad de hacer algo que sonaba muy conveniente, pero no te hacía sentir en paz? Bueno, te voy a contar el último caso que tengo de eso. Estamos hablando de ¿Ya? ahora, de estas semanas. ¿Ya? Eh, surgió la idea, y aquí voy a ser completamente honesto, como siempre, pero abriendo parte de la intimidad de mi equipo. Eh, yo había comentado, me hacen un live sobre mi libro para niños. ¿Ya? Y hubo mucho interés, de hecho, o sea, volvió a vender en Amazon el libro, porque de hecho mucha gente, como yo no hablo de ese tema, mucha gente ni sabía que tenía un libro para niños. Entonces salió la idea de crear un workshop, un curso online sobre cómo acompañar a los padres en los primeros años de los niños. Y me entusiasmó, pero yo me sentaba a trabajar y tenía mal humor. Mm. Entonces lo atravesé como por 5 días, es decir, demoré, me quedé allí, porque no pensaba, o sea, no vi que era yo. Pensaba que el error estaba en que, como era un tema nuevo, cuando empecé a esforzarme, me di cuenta de que el tema me interesaba, pero no era el momento. Y tuve que comunicar al equipo, porque el equipo tenía planificado, como yo le dije que sí, que en noviembre lanzaríamos este curso. Lo cual significó además un cambio de estrategias y una mala noticia para quien maneja la finanza del equipo, porque dijeron, bueno, tenemos un producto menos para noviembre, ¿qué hacemos? Pero le dije, no, o sea, no puedo. Entonces, de estas cosas me suelen pasar poco porque voy como muy atento, pero esta vez, mira, se me fue. Entonces, de hecho, va a ser un producto que va a salir en algún momento cuando yo termine de resolverlo internamente. ¿Y qué es lo que Claro. descubrí? Descubrí que hay algo de mi niñez que está trabadísima, o sea, hay algo de mi niñez con la espiritualidad que tenía que trabajar antes de poder acompañar a los padres. Entonces, ahora me voy a dar el tiempo de ver qué me pasa a mí con esa resistencia, porque no es el tema, soy yo. Pero lo voy a trabajar yo y después voy a ofrecerlo. Entonces, hacer esto es necesario. Entonces, no siempre aquello que creemos que estamos listos, cuando lo empezamos a hacer, realmente estamos listos. A veces no es el momento y hay que saber decir, no es el momento o esto no es para mí. En este caso sí siento que es para mí, pero bueno, no es el momento y no le puse fecha. Pero otras veces hay que reconocer que eso no es para ti y ya está. Y gracias, pero Exacto. Sí, y yo creo que si uno sigue adelante con eso es donde se empieza a generar todo el caos, porque como no está alineado, el caos aparece. entonces, fíjate, el primer caos asomó en mí, y por eso es importante, como tú decías, verlo, Ujú. porque el caos ya empezó. ¿Cómo puede ser que yo esté tratando de hacer algo por los otros y yo no esté ni en paz conmigo haciéndolo? Ya había caos. Claro, Ahora, si yo persisto con eso, y ojo, el caos a veces no es tan grave, pero el caos es que te esforzaste en hacer algo que después ni siquiera va a interesar. Pues es como el video tuyo de las stories. O sea, lo Ah, terminaste haciendo, pero al final no va a vender, o sea, no, la gente no le va a interesar. Entonces, ¿para qué hacerlo? exacto, ¿Entiendes? A veces el caos es exacto. eso, es que ni siquiera es productivo lo que estás haciendo. Sí, a mí me pasa que el caos cuando se siembra en mí, a las 3 de la mañana me despierto y no puedo dormir hasta el día siguiente. Bueno, Me ya avisa. conoces entonces tu estrategia. Sí, exacto. Sí, buenísimo. De verdad, muchas gracias, Julio. ¿Y hay algo más que te gustaría agregar para decir a los emprendedores? Bueno, en principio decirle que si te escuchan, hacen muy bien. Tú eres un buen ejemplo de cómo en estos tiempos hay que hacer las cosas. No solamente porque has encontrado el camino, sino porque al perderte supiste tener la humildad de decir, no es por aquí. Y creo que eso es lo más valioso. Un error en el principio del camino te ahorra como 300 pasos más adelante, ¿no? Entonces, valorar tu trabajo y tu entrega creo que es muy importante. Así que gracias por compartirlo, además por hacerme parte de tu vida y de tus experiencias.
y decirle a los emprendedores que eso, que utilicen experiencias como la tuya para inspirarse. Tu experiencia es de mucha flexibilidad, de mucha aceptación, de mucha autenticidad, y creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Empezar a mirar que así como hay gente que hace grandes números y porcentajes, hay otra gente que quizás no hace los grandes números, pero está haciendo grandes cosas, que son las grandes cosas del futuro también, ¿no? Porque a veces también he visto pasar muchas voces llenas de verdad, de aparente verdad, que se terminan en meses. Sí, de verdad que no me voy a olvidar cuando una vez tú me decías, ¿no? O sea, tú podrías muy rápido, entre comillas, crecer, pero siguiendo los consejos de otros y haciéndolo a la manera de otros, o ser como la semilla que poquito a poquito va a ir germinando. Y hasta ahora lo tengo presente, digo, sí, o sea, mi proceso es ese, el de la semilla, entonces luego sí saldrá la flor, pero hay que tener esa humildad y esa... Y recuerda que aunque la naturaleza sea muy cambiante y cada planta tenga su proceso, todas tienen un proceso. No hay ninguna semilla que se haga flor en la noche. Todas tienen un proceso que demora días, a veces meses, a veces años. Entonces, si queremos ser reales, tenemos que seguir el proceso de la naturaleza. Si no, tenemos que inventarnos, dibujarle una flor